A continuación vamos a resolver un problema que consiste en las resistencias cuando están en serie y en resistencias cuando están en paralelo. El problema dice así: un resistor de 12 ohmios y otro de 8 ohmios se conectan primero en paralelo y después en serie con una fuente de FEM de 28 voltios. ¿Cuáles son la resistencia efectiva y la corriente total en cada caso? Primero podemos notar que este problema está dividido en dos partes. La primera parte es cuando la resistencia está en paralelo y la segunda cuando está en serie. Y nos está pidiendo dos datos diferentes: la resistencia efectiva, que es lo mismo que decir la resistencia equivalente, y la corriente en cada uno de los casos. Los datos que tenemos es un resistor 1 de 12 ohmios, un resistor 2 de 8 ohmios y una FEM de 28 voltios. Ya con estos datos podemos empezar a resolver nuestro problema y vamos a empezar resolviendo el circuito cuando está en paralelo. Primero vamos a encontrar la resistencia equivalente de nuestro circuito. La ecuación para encontrar la resistencia es: resistencia equivalente es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 elevado a la menos 1. Tenemos tanto la resistencia 1, que es la de 12 ohmios, y la resistencia 2, que es la de 8 ohmios. Entonces reemplazamos datos en la ecuación y tenemos que el inverso de 12 ohmios más el inverso de 8 ohmios, todo eso elevado a la menos 1, nos va a dar el valor de nuestra resistencia equivalente. Ingresamos esos datos en la calculadora y obtenemos que la resistencia equivalente es igual a 4.8 ohmios. Y esta sería la primera respuesta de nuestro problema. Ahora vamos a encontrar la corriente cuando el circuito está en paralelo. La ecuación para encontrar la corriente es igual al voltaje partido la resistencia equivalente. En este caso, nuestro voltaje va a ser la FEM de 28 voltios y la resistencia equivalente va a ser la que acabamos de encontrar, que es 4.8 ohmios. Entonces reemplazamos datos y tenemos que 28 voltios partido 4.8 ohmios nos va a dar nuestra corriente. Ingresamos estos datos en la calculadora y obtenemos que la corriente cuando el circuito está en paralelo va a ser 5.83 amperes. Y con esto encontramos nuestra segunda respuesta y ya hemos resuelto una parte de nuestro problema. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento encontrando los datos cuando el circuito está en serie. La ecuación para encontrar la resistencia equivalente en un circuito en serie es: resistencia equivalente es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2. Es decir, que solo vamos a sumar nuestra resistencia de 12 y nuestra resistencia de 8. Reemplazamos datos en la ecuación y tenemos que 12 ohmios
más 8 ohmios nos va a dar nuestra resistencia equivalente. Al sumar estos datos obtenemos que nuestra resistencia equivalente va a ser de 20 ohmios. Y aquí encontramos nuestra tercera respuesta. Y ahora vamos a encontrar la corriente de nuestro circuito en serie. Esta la vamos a encontrar con la misma ecuación de corriente es igual al voltaje partido la resistencia equivalente. Nuestro voltaje va a ser el mismo de 28 voltios, nuestra FEM, y nuestra resistencia equivalente va a ser la que acabamos de encontrar, la de 20 ohmios. Reemplazamos datos y obtenemos que la corriente va a ser igual a 28 voltios partido 20 ohmios. Ingresamos estos datos en la calculadora y obtenemos que la corriente va a ser de 1.4 amperes. Con esto estamos encontrando nuestra cuarta respuesta y estamos terminando el inciso. Por lo tanto, nuestras respuestas van a ser cuando el circuito está en paralelo, la resistencia equivalente va a ser igual a 4.8 ohmios y la corriente va a ser igual a 5.83 amperes. Y cuando está en serie, tenemos que la resistencia equivalente es de 20 ohmios y la intensidad es de 1.4 amperes. Y estas serían las soluciones a nuestro problema.